Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de esta semana hablamos de uno de los temas que más están marcando la agenda internacional, las elecciones en Venezuela. Nicolás Maduro asegura que es el ganador de los comicios y considera que es su presidente legítimo. Por su parte, la oposición liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia hizo públicas una parte de las actas de votación en que, según certifican, González ganó las elecciones, razón por la que se les acusa de varios delitos por la Fiscalía venezolana y por la que Edmundo González viajó a España, donde se le ha concedido el asilo político. La situación vuelve a ser muy tensa en Venezuela y la Unión Europea ya ha dejado claro que no va a reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo. ¿Puede ser la Unión Europea un interlocutor válido para ayudar a encontrar una solución? Lo analizamos con Nicolás Pascual de la parte del Partido Popular Europeo. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, buenos días, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias igualmente. Y con Hanna Jalloul del Partido Socialdemócrata. Bienvenida, Hanna. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Esther, encantada, y gracias también a Nicolás por estar aquí también este debate. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea aseguraron hace 2 semanas que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pero tampoco se reconoce a la oposición como ganadora de momento. ¿Esta es la estrategia adecuada, Nicolás? Vamos a ver, yo creo que en principio es un primer paso que debemos de tomar y lo hemos tomado. Maduro es incapaz de presentar las actas que dice tener que le acreditan como ganador. Lo que sí sabemos, que es un hecho objetivo y es un hecho duro, es que las actas que ha presentado la oposición, que cubrían entre el 80 y el 85% de las mesas electorales, dan ganador a Edmundo González por una amplia mayoría superior al 30%. Por tanto, son los datos que tenemos disponibles. El régimen de Maduro es incapaz de producir las actas y de enseñárnoslas precisamente porque van a demostrar que es perdedor. Y cuanto más tarde en presentarlas, más dudoso es su proceder. Va a llegar un momento en que casi mejor que no las presente, porque va a parecer que las ha podido incluso hasta manipular de alguna forma. Por tanto, con los datos objetivos que tenemos en Europa, que son las actas presentadas y validadas por la oposición, el ganador es el mundo, y por tanto yo creo que en un momento dado tenemos que pasar a reconocerle como el presidente electo de Venezuela y reconocer a los venezolanos la capacidad de elegir su destino y a sus líderes como hacemos en Europa. Estamos en discusiones cuando pasar a ese paso de reconocimiento de Edmundo González como presidente electo, pero yo creo que la Unión Europea hasta ahora se ha comportado de la forma que cabe esperar de un club de países democráticos amantes de la libertad y la democracia también en Venezuela. Hanna, Nicolás estaba comentando que igual hay que dar este paso, pero en el momento adecuado. Hay cierto margen de aquí a enero, cuando Nicolás Maduro tiene que tomar posesión. ¿Qué opinas? Yo creo que hay que ser prudente. Nosotros creemos, y como ya han dicho los ministros de Exteriores de la Unión Europea, que hay que esperar. Por supuesto, no reconocemos a Maduro, la Unión Europea no lo reconoce, nosotros seguimos los pasos, por supuesto, de la Unión Europea, y queremos ser prudentes a la hora de reconocer a Edmundo González. Como bien sabes, España le ha concedido el asilo, que es importante, sobre todo a petición suya, y para nosotros es muy importante hablar de procesos de negociación, de diplomacia y de democracia. Vamos a ver qué pasa. Se le está exigiendo, como no puede ser de otra manera, a Maduro que presente las actas, y además lo que nosotros creemos es que tiene que haber verificación por parte de organismos internacionales. Vamos a esperar a ver qué pasa y seguir en la línea de la Unión Europea. Tenemos malos precedentes. O sea, quiero decir, nosotros ya reconocimos a Guaidó. O sea, no es que no queramos un cambio en Venezuela, claro que sí. Lo que pasa es que lo queremos hacer de manera prudente, y sobre todo porque nos gustaría que hubiera procesos de diálogo y negociación también, ¿no?, entre el gobierno de Maduro y la oposición. Ahí se está haciendo un gran trabajo. Yo creo que también ahí el presidente del gobierno de España también está liderando un poco en esa cuestión, y también hay países de la región, que eso es muy importante. Siempre digo que hay que dejar también, ¿no?, que los países de sus propias latitudes tengan un protagonismo. Ahí también está, como bien sabéis, Brasil y México y Colombia, pero sobre todo Brasil, ¿no?, que también está en este ámbito presionando para el tema de las actas, para esclarecer la situación y para que esto se haga de la manera más correcta y lo antes posible. Mientras tanto, no vamos a reconocer a Maduro, pero sí creemos que es pronto para reconocer a Edmundo, ¿no?, hasta que por lo menos la Unión Europea no vaya en esa línea. Nosotros vamos en la línea de la Unión Europea. Justamente, Nicolás, Hanna hacía alusión a cuando hace 5 años se reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado.
Visto en perspectiva, igual no se quiere caer en el mismo error porque se vio que al final no funcionó. Es cierto, lo que pasa es que la situación ahora es muy diferente. La situación ahora ha sido unas elecciones que se han desarrollado con relativa limpieza. Los organismos internacionales que han estado representados a nosotros nos han dejado la Unión Europea, el régimen de Maduro, pero hubo otros que sí, el Centro Carter, una misión electoral de Naciones Unidas, que atestiguan que las elecciones se desarrollaron en un ambiente pacífico y, por tanto, los resultados son totalmente creíbles. Con estos resultados es imposible seguir diciendo que Maduro es el presidente de Venezuela. Y yo a mi amiga Hanna le recordaría que nosotros en la Unión Europea, España, tenemos que tener un papel más activo. No solamente dejarnos llevar por la Unión Europea, estamos siguiendo la postura de la Unión Europea, decía Hanna. Pero es que yo creo que España no puede dejarse llevar por la Unión Europea. O sea, aquí somos la vanguardia de los intereses de los países iberoamericanos, que son nuestros hermanos. Por tanto, dentro de la Unión Europea, yo creo que España debe estar marcando el paso y estando en la vanguardia del reconocimiento de los derechos de los venezolanos. Pero no una actitud pasiva, sino una actitud proactiva, de liderazgo, porque Europa en Iberoamérica sigue muy cerca lo que hagamos los españoles. Y en cuanto a las intervenciones internacionales, tanto de México como de Colombia, las propuestas que han puesto sobre la mesa son inaceptables para un régimen democrático. Uno era compartir el gobierno en coalición. O sea, el que gana no puede compartir el gobierno con el que pierde. La oferta de María Corina es mucho más generosa y mucho más realista. Ellos quieren hacer una transición pacífica, sin revancha en absoluto para el gobierno de Maduro y para los miembros del régimen, pero en el gobierno los que ganan y en la oposición los que pierden. No un gobierno de coalición entre ganadores y perdedores. Eso en España o en Europa sí es inadmisible. Y como dije antes, no podemos exigir a los venezolanos que acepten algo que nosotros no estaríamos dispuestos a aceptar. Lo otro, repetirle las elecciones, otra propuesta puesta encima de la mesa por Lula. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que haya un resultado que le guste a Maduro? ¿Qué es eso de repetir las elecciones? Ni se repiten las elecciones, ni puede haber un gobierno de coalición. Hay que reconocer los resultados y que gobierne el que ha ganado. Y ahí la Unión Europea ha de ser proactiva. Y dentro de la Unión Europea, especialmente España. Hanna, ¿recoges el guante de Nicolás? Sí, claro. Mira, yo creo que tienes razón en el liderazgo. Nosotros tenemos que mantener el liderazgo también y yo creo que eso lo hemos hecho. Nosotros, como bien sabéis, ayudamos al expresidente Leopoldo López a salir de la cárcel. Estuvo en nuestra embajada 1 año y medio. Por lo tanto, lo trajimos a España y hemos concedido la residencia, además por razones humanitarias, a más de 125.000 venezolanos desde el año 2018. Con Edmundo, por supuesto, vamos a seguir apoyándolo, como ya dijo el presidente Pedro Sánchez, y de hecho pues está en España porque solicitó asilo antes en la residencia del embajador, se le ofreció quedarse ahí si él quería, pero él prefirió solicitar asilo y bueno, pues se le trajo a España con todas las garantías, como no puede ser de otra manera. Nicolás, tenemos cierto tiempo hasta que tome posesión Nicolás Maduro, pero ¿qué margen puede tener la Unión Europea? ¿Las sanciones quizás, ampliar las sanciones a Nicolás Maduro quizás se puede presionar, aumentar este aislamiento quizás de Venezuela? ¿Qué estrategia puede tener ahora mismo la Unión Europea? Mantener la presión internacional para que no se olvide el tema de Venezuela, mantener el foco de la atención internacional en Venezuela y apoyar a María Corina en todas sus actividades y acciones que está convirtiendo en una heroína de la libertad. Se pueden hacer bastantes cosas. Por ejemplo, ya ha habido más de 30 líderes internacionales que han escrito un comunicado para exigir llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional. Ahí estaban incluidos 3 ex primer ministros españoles, el presidente del gobierno, Felipe González, Rajoy y Aznar. No está Pedro Sánchez, echamos de menos que no haya querido suscribir ni el ministro de Asuntos Exteriores Álvarez. ¿Por qué no lo han querido suscribir? No lo sé, pero yo creo que actualmente el Gobierno de España ese documento tenía que haber sido suscrito por nuestro presidente del Gobierno y por todos los ministros de Asuntos Exteriores, como ha hecho Felipe González, como digo, Aznar y Rajoy. Eso es liderazgo. A eso me refería antes. O sea, no se puede uno estar escudando en cierta legalidad internacional con mucha prudencia. La prudencia es perfectamente compatible con el liderazgo. Y en el liderazgo hay que arriesgar a veces. Y hay que apostar por el que haya ganado las elecciones. Esa es una de las acciones. Otra acción, otra vía de acción, evidentemente reforzar las sanciones tanto a Maduro como a sus secuaces. Tercero, denunciar permanentemente, cosa que tampoco se hace en España por parte del gobierno, la falta de respeto a los derechos humanos en Venezuela. O sea, en Venezuela ha expulsado 8 millones de ciudadanos en los últimos años. Estamos hablando de 1/3 de la población de Venezuela. Eso hay que denunciarlo en las instancias internacionales y denunciar la violación masiva de los derechos y de la libertad de los venezolanos. Eso es liderazgo.
Y lo siento, pero echo de menos ese liderazgo en estos momentos en el gobierno español. Hanna. Pues para empezar, yo quiero decir que el liderazgo del que habla mi compañero, que yo creo que es muy importante, se demuestra con el hecho, hablabas de las migraciones. Todos los migrantes venezolanos que han venido a nuestro país tienen la residencia gracias a un real decreto que hizo el presidente del Gobierno de España para que tuvieran toda residencia. Y yo creo que eso es algo que también la comunidad venezolana le reconoce al presidente del Gobierno. Nosotros, claro que apoyamos las investigaciones, como no puede ser de otra manera, en la Corte Penal Internacional, sobre todo sobre temas de derechos humanos, y favorecemos y queremos que haya diálogo. Lo que pasa que nosotros, como he dicho, tenemos que ser prudentes. Y, por supuesto, sabéis que la investigación que tú comentabas ahora mismo en la Corte Penal Internacional sigue su curso y nosotros la vamos a apoyar, como es normal. Sí que hemos denunciado y además en eso no estoy muy de acuerdo porque el presidente sí que ha denunciado que debe haber libertad de reunión, no debe haber detenciones arbitrarias a nivel gobierno y además también a través de la plataforma en la que se encuentran los partidos de la oposición, que es la Internacional Socialista, hemos sacado 3 statements en relación a que no haya presos políticos, que haya libertad de reunión. O sea que yo creo que estamos tomando muchas medidas en distintos ámbitos, en ámbito político, de partido político y ámbito de gobierno. Y yo creo que eso se le debe reconocer al presidente del gobierno y además ha tomado la iniciativa de traer al candidato presidencial, a Edmundo, a España, además a solicitud que él solicitó el asilo, liderando esa iniciativa en Europa, no solo en América Latina y en España, sino en Europa. O sea que si es por cuestión de liderazgo, el que lo está haciendo es el presidente Pedro Sánchez. Y también quiero decir que eso es importante, porque nosotros tenemos un papel de mediación en ese sentido que se le reconoce al presidente y es fundamental. A otros a lo mejor no se hubiera pedido. Siento entrar en esto, como al presidente Aznar, que hizo una guerra injusta e ilegal en la que murieron millones de personas. Por lo tanto, la figura política del presidente también es muy importante a la hora de mediar estos conflictos y esto también quiero ponerlo de relieve. Nos hemos quedado sin tiempo, pero vamos a estar muy pendientes de la resolución que se espera la semana que viene del Parlamento Europeo sobre esta cuestión, en instancias de su partido, si no me equivoco. Sí. Nicolás, Hanna, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Y queremos traer también al señor Zapatero para que también, si se digna decirnos que lo que está haciendo en Venezuela, lo vamos a invitar a que venga aquí al Parlamento Europeo y que nos explique. Sí, cierto. Y que salga del mutismo en el que está sumido. Estaremos ¿Eso lo puedo contestar? Rapidísimo, porque nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, yo creo que el presidente Zapatero es una figura muy reconocida en América Latina. Su papel ha sido clave para que el señor Edmundo pudiera venir a España y, de hecho, él lo primero que ha hecho en su comunicado es dar las gracias al Gobierno de España y está muy agradecido con las gestiones. Por lo tanto, un gran bravo al presidente Zapatero, no por esto solo, porque ya sacó a Ledesma, porque ya sacó a Leopoldo López y tantísimos presos políticos que sin su figura hubiera sido imposible. Así que muy agradecidos, no solo nosotros, por parte del Gobierno de nuestro partido, sino por parte de la oposición venezolana. Hanna, Nicolás, muchísimas gracias a los dos. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.